Prometí volver a casa. No fue una promesa banal, ni una línea puesta al azar en la maleta. Fue un pacto con mi propio tiempo. 40 años de servicio, de turnos interminables, de despachos a medianoche, y la certeza de que había llegado la hora de detener el reloj. Llevaba en el bolsillo el reloj que mi padre me dejó, uno de esos que huele a aceite y a mar, y lo cerré con el mismo cuidado con que se guarda un último telegrama. Pensé en Miguel, en su risa cuando era chico, en los domingos que no pudimos compartir porque yo estaba en una misión. Pensé en reparar todo eso con un abrazo largo, de los que no caben en las palabras. El aeropuerto me devolvió al mundo con una luz dorada que me golpeó en la cara al bajar del avión. El aire olía a café y a conversaciones apresuradas. Arrastré la maleta, la férrea fidelidad de un andar que se niega a doblar la espalda, y respiré como quien entra en territorio conocido. Había practicado las primeras frases: llegué, te extrañé, perdóname los años. Tenía en la retaguardia una calma aprendida en campos lejanos, la certeza de que, aun cuando todo se fuera al traste, sabría plantarme. Caminé hacia la casa como si fuera una patrulla de reconocimiento, ojos abiertos, espera de señales. La puerta estaba cerrada. No fue un cierre amable, fue un silencio que resonó como una orden. El buzón lleno, el jardín medio olvidado. El reloj del portón marcaba la hora que yo llevaba en mi garganta, pero nadie respondió. Golpeé, un nudo en la garganta. Llamé y llamé hasta que doña Teresa, vecina de toda la vida, apareció con su delantal manchado de harina y esa mirada que no conoce la respuesta fácil. Valentina, me dijo, y su voz fue una caricia cruel. El muchacho está en San Rafael. No supe procesarlo. Mi mundo militar tiene un protocolo para el fuego enemigo, para las bajas, para los lesionados en combate. No tenía un protocolo para la noticia de que mi hijo, mi sangre, estaba en una cama de hospital y yo acababa de aterrizar. El pulso se me aceleró como cuando hacía un sprint en los entrenamientos. La casa quedó atrás sin que yo lo decidiera. El Hospital San Rafael olía a desinfectante y café recalentado. Los pasillos eran una sucesión de puertas y murmullos. En la UCI, las máquinas creaban un coro que no dejaba espacio para mentiras. Vi a Miguel tendido, delgado, con el brillo opaco de quien ha pasado semanas sin sol. Le tomé la mano, esa mano que alguna vez sostuvo mi nombre en voz alta, y sentí que el mundo se partió en dos. No lo supimos, me dijo el médico, el doctor Julián. Llegó tarde, en fase avanzada. Hicimos lo posible. Esa frase, hicimos lo posible, pesa como un parte de guerra. No hay consuelo en el idioma médico que no sea claridad. Le agradecí al doctor Julián con la boca seca y me senté junto a la cama. Las máquinas pitaban con la monotonía de un reloj en marcha. Lo miré y reconocí en su rostro los rasgos del muchacho que me llamaba por teléfono para pedir recetas tontas o para hablar de fútbol. Tomé su mano otra vez. Su piel estaba fría como la madrugada después de un ejercicio. Me dijo, casi en un susurro: «Mamá, gracias». No entendí si por algo que hice en su vida o por la presencia tenue que yo le ofrecía en ese momento. La noticia de su muerte fue un impacto físico, un ruido sordo en el pecho, un vacío que no se llena con nada. El entierro fue una ceremonia de despedida que no permití que se disolviera en llantos fáciles. Me mantuve firme porque sabía que mantener la estructura era una forma de respeto. Pero en las noches, cuando la casa se quedaba con las cortinas echadas, me asaltaba la pregunta que no me dejaba dormir: ¿por qué nadie estuvo con él? Fue entonces cuando las piezas comenzaron a ensamblarse en un rompecabezas desagradable. Me avisaron, una vecina me mostró, con el pudor de quien no desea intervenir, que el teléfono de Miguel, a pesar de estar apagado durante días, tenía movimiento en las cuentas, facturas, compras, pagos que no correspondían a la austeridad con que mi hijo vivía. Cuando me entregaron la lista, cada cifra era una losa. Y luego vino el video. Lo vi por la noche en una habitación que olía a perfume barato y a resentimiento. No era una videollamada íntima, era una transmisión, una publicación. Valeria, risueña, rodeada de gente y copas en un yate.
La música sonaba de fondo, las olas golpeaban en escena como una carcajada cruel. No había un gesto de remordimiento, ni siquiera sombras de compasión. Era una mujer que bebía la vida como quien rasga un lienzo que no le pertenece. Sentí que la sangre me subía a la cara. Me sentí traicionada, pero no solo por el hecho en sí, sino por la constatación de que Miguel había atravesado su peor batalla sin ese calor humano que merecía. La ira es un motor que yo no siempre dejo encendida, pero cuando lo hago, funciona con una precisión militar. Reaccioné con la misma disciplina que tomaba al ordenar una unidad, recopilar pruebas, verificar tiempos, entender el terreno, no para sembrar venganza sin juicio, sino para enfrentar una verdad que debía ser reconocida. No se trataba de difamar, se trataba de proteger la memoria de mi hijo. En medio de todo esto, volví la vista atrás y apareció el recuerdo que ahora me persigue: salvar a una desconocida. Lo hice sin pensar que un acto mínimo de los que hago mecanizados tras años de servicio podía ser la chispa que incendiaría mi vida. Fue hace más de una década, en una ciudad donde yo tenía una pequeña base de apoyo. Había una mujer en la estación, empapada por una lluvia que parecía lavarle la vida. Estaba exhausta, con una bolsa pequeña y los ojos hinchados de alguien que no encuentra un lugar para caer. Yo no era una benefactora idealista, era una teniente que veía a una persona vulnerable y actuaba. Le ofrecí una cama temporal en una residencia de la base, le di trabajo en la limpieza de las oficinas, algo digno, y dejé que mi mujer de confianza la enseñara a cocinar sin preguntarle nada de su pasado. Lo hice porque sabía que una mano no resuelve el mundo, pero puede sostener a alguien hasta que se enderece. Su nombre entonces me sonó como un eco: Valeria. No pensé más. Los rostros cambian, la gente toma caminos que no puedo controlar. Las memorias son a veces epígrafes borrosos en un libro que uno cree conocer. Nunca imaginé que esa desconocida terminaría entrando en la vida de mi hijo. Nunca imaginé que años después ese acto de compasión sería la semilla de una traición. No lo imaginé hasta que las fotos comenzaron a encajar. Una boda modesta, la sonrisa de Miguel en una foto Polaroid, Valeria junto a él. La desconocida que yo había rescatado se convirtió en su pareja. Le di cobijo a una mujer anónima, le cedí una adopción casi de dignidad, y ella, con la profundidad de su egoísmo, se aprovechó de la ausencia y del dolor. Recuerdo con claridad el gesto de cerrar la puerta de aquella residencia y pensar: haz lo correcto, no lo fácil. Y ahora esa máxima me daba asco. Había actuado desde la bondad, pero la bondad no puede ser ciega. Fui yo quien la trajo al borde del hogar, y fui yo quien años después recogía los pedazos en el suelo de una casa vacía. La rabia no nubló mi capacidad de ordenar. Llamé a quien sabía que no me fallaría, el teniente coronel Javier Ortega, compañero de campañas y, más importante, un hombre que conocía el valor de la disciplina en los asuntos civiles. Javier me escuchó con esa calma de marino que conoce los temporales. Me dijo lo que necesitaba oír: no vamos a permitir esto. No prometió milagros, prometió trabajo. También busqué asesoría legal. Encontré a Armando Ruiz, un abogado con la paciencia de un relojero. Su voz fue pragmática, y eso me gustó, sin teatralidad, con la frialdad de quien revisa papeles. Me advirtió sobre límites y tiempos, sobre la necesidad de pruebas sólidas. No le pedí instrucciones para hacer nada ilegal, solo le pedí que me ayudara a traer luz. Poco a poco, con la ayuda de Javier y Armando, montamos lo que yo llamé mi lista de hechos. No era una lista para el odio, era una lista para la verdad. Facturas que demostraban compras de lujo con la tarjeta de Miguel, fotos de Valeria en yates, en restaurantes caros, en fiestas cuando la casa de mi hijo estaba en silencio. Mensajes que, aunque breves, dejaban ver una actitud de despreocupación que dolía en lo más profundo. Y una libreta, una pequeña agenda donde Miguel, con su letra temblorosa de quien escribe enfermo, había anotado gastos y nombres, pequeñas notas que eran un pedazo de su vida. Trabajamos con paciencia militar, reunimos extractos, documentamos fechas, cronologizamos llamadas.
Nunca dimos la batalla en redes, actuamos en la sobriedad de las oficinas, con sobres sellados y firmas. Algo me consoló. Mostrar pruebas no era humillar, era honrar la memoria. Cada documento era una palabra de Miguel que merecía ser escuchada. Había, sin embargo, una complicación que me golpeó con fuerza: la sorpresa de la vida pública que Valeria hacía en redes. Me tocó ver su rostro en fiestas, en perfiles brillantes, en historias que se eliminaban a las pocas horas. La modernidad trastocó la justicia tradicional. Las imágenes eran ágiles, pero la verdad a veces es lenta. Descubrir que mi hijo era usado como un cajero fue una sensación nauseabunda. No era una acusación pueril. Cada ticket de compra, cada reserva en un hotel encajaba en un patrón. Armando logró que se pidiera una medida cautelar para proteger los bienes hasta que se pudiera determinar la verdad. No voy a entrar en la técnica legal, no es mi campo, y además no daré instrucciones. Solo diré que hubo una acción, un acto, para evitar que el dinero siguiera desapareciendo. No lo hice por venganza, lo hice por responsabilidad, por Miguel, por cerrar las puertas a un saqueo que se sentía como profanación. La primera vez que confronté a Valeria fue una escena que no olvidaré. No fue en una plaza pública ni en una red social. Fue en la sala de un restaurante donde ella creyó que la vida siempre sería un desfile de sonrisas. Yo fui con la voz firme y los ojos secos. Le puse delante las pruebas que no pueden negarse sin faltar a la evidencia: fotos, facturas, la libreta de Miguel. Su reacción no fue la de una persona culpable, fue la de quien espera que el mundo le entienda. Sonrisas fáciles, explicaciones que no pedían cuerpos para sostenerlas. No es lo que parece, dijo, y su frase cayó como un mantel que yo sabía estaba manchado. Miguel me dio permiso para gastar esto. La imputación de permiso era una herida que tenía bordes afilados. Ninguna sentencia humana puede justificar el abandono de un enfermo. Miguel no tenía la fuerza para vigilar cada movimiento, y su enfermedad le había quitado la energía para exigir. ¿Qué tipo de vida es aquella en la que se confunde el permiso con el desinterés? No quiero convertir esto en una caricatura de maldad. Valeria es una persona real en esta narración, con defectos y miedos. Pero también es, en la trama moral que me toca contar, quien prefirió la comodidad al cuidado. Ella eligió la autoprotección de su imagen sobre la humanidad más mínima que exige la enfermedad. Mientras tanto, la ciudad murmuraba. Algunos se mantenían a distancia por prudencia, otros me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Doña Teresa se convirtió en una presencia inmutable. Me traía agua y me hablaba con esa voz que transmite la sabiduría de las ollas al fuego. Me dijo una vez al verme revisar la libreta de Miguel: «No todo el mundo sabe amar, mija. Hay quien sabe fingir». Sus palabras fueron pequeñas astillas de verdad que no dolían tanto por su cortesía como por la precisión. En las noches, cuando la casa parecía demasiado grande, me sentaba en el porche con el reloj de mi padre en la mano. El tic-tac me devolvía a todos los tiempos que había vivido: patrullas bajo lluvia, noches de vigilancia, mis propios errores. Me planteé una confesión que hoy traigo consigo como un hierro candente. Salvé a una desconocida y ella, de alguna manera, destruyó mi vida. Dije destruyó porque así lo siento, no por fetichismo, sino porque mi mundo, tal y como lo conocía, se fracturó. Y sin embargo, entre la ira y el duelo, emprendí una batalla que no podía ser solitaria. Con Javier y Armando trabajamos para traer la verdad al frente. Les pedí que actuaran con la misma ética que yo exigí en mis tropas. No podemos convertir el dolor en espectáculo. No buscábamos venganza, buscábamos reparación. Queríamos que la memoria de Miguel no fuera una mercancía.
La primera acción pública fue discreta pero necesaria, una petición formal para asegurar que los bienes no se dispersaran. No revelo procedimientos porque no es el propósito de esta narración. Solo digo que logramos una medida provisional. Fue un alivio tibio como el primer café tras una vigilia larga, pero el alivio no curó la ausencia. Poco después llegó una caja con objetos de Miguel, una libreta de apuntes, una vieja foto en blanco y negro donde él sonreía con los dientes torcidos, esa sonrisa que yo amaba, y una carta arrugada con una caligrafía temblorosa. La abrí con cuidado de arqueóloga. En esas líneas había cosas pequeñas, recetas, nombres de amigos y una frase que me golpeó por su ternura simple: «Mamá, no quiero que sufras por mí». Si pudiera retroceder, le diría que su sufrimiento no debía ser solapado, que su vida merecía que se peleara por ella sin importar el precio. Esa carta se convirtió en uno de los ejes de mi impulso. No para monetizar su muerte, sino para que su voz no se quedara en la penumbra. ¿Cómo honrar a alguien que ya no puede hablar por sí mismo? ¿Cómo impedir que su ausencia se convierta en la oportunidad de otros? La respuesta, en aquel momento, era una sola: juntar pruebas, nombrar lo que se debía nombrar y reclamar la dignidad que corresponde a todo ser humano. Pero la historia, como toda historia, no es lineal. Entre documentos y escenas de confrontación aparecieron grietas de duda que me obligaron a mirar también hacia adentro. ¿Habría hecho algo distinto si hubiera estado? ¿Fue culpa? La culpa, sin embargo, no es una moneda que compra acciones correctas. Es un peso que hay que aprender a llevar sin dejar que anule la necesidad de actuar. Una noche, mientras revisaba mensajes antiguos en el teléfono de Miguel, encontré uno que parecía banal, una foto de su desayuno con la frase «Buenos días, mamá». Esa imagen me atravesó. Era la prueba de que había amor, de que en medio de faltas y torpezas había comunicación. Me aferré a eso. Me dije que no podía permitir que la mezquindad del mundo borrara esos pequeños gestos. Y fue en ese empuje donde pensé en algo más grande que la demanda y las medidas cautelares. Pensé en cómo transformar el dolor en algo útil. Pero ese pensamiento, el de convertir la pérdida en servicio, llegó más tarde. Por ahora, la realidad inmediata era cruda. Un proceso que iniciábamos, documentos que acomodábamos, rostros que enfrentábamos. El juicio no era todavía una lista de sentencias, era una amenaza y una posibilidad. La primera fase terminó con un silencio pesado. Habíamos obtenido la medida provisional y había una audiencia preliminar convocada. Javier me miró con la misma seriedad con la que me miraba en los cuarteles. «Prepárate», dijo. Armando me dejó el espacio para respirar, para llorar, para enojarme. Me dio un papel con fechas y nombres, no para que yo memorizara el manual de la ley, sino para que supiera que hay un tiempo para cada cosa. Vi a Valeria una última vez antes de la audiencia preliminar. Ella entró en la sala con la seguridad de quien interpreta un papel que le queda bien. Yo entré con la gravedad de quien sabe que su vida ya no le pertenece solo a ella. No hubo gritos, no hubo show. Hubo miradas y una placa de metal frío sobre la mesa, la misma que a veces usábamos como mesas de operaciones, necesaria para sostener el diálogo. Mientras me alejaba de la sala, sosteniendo la libreta de Miguel, pensé en el final que no llega todavía. Pensé en el reloj de mi padre, en el porqué de mi compasión y en cómo una acción, salvar a una desconocida, había abierto la puerta a una tormenta que no pedí. Me juré a mí misma que la acción siguiente no sería puramente punitiva. Si la vida me había enseñado algo, es que la disciplina no es solo castigo, es también reparación. Las preguntas quedaban en el aire, como ceniza. ¿Cómo se repara una vida? ¿Cómo se impide que la memoria se deteriore en manos ajenas? Y sobre todo, ¿cómo me perdono a mí misma por un gesto que, pensado en bondad, tuvo consecuencias devastadoras?
La respuesta no llegó de inmediato. Había que ordenar el tablero, presentar pruebas, esperar la audiencia. Tenía que preparar mi voz para hablar en una sala donde la verdad se escucha entre papeles y miradas. Tenía que transformarme de madre doliente a custodio de la memoria de Miguel. Y mientras lo hacía, sentía que algo dentro de mí se aferraba a la última cuerda que me unía al mundo, la necesidad de convertir el dolor en algo mayor que el resentimiento. Es ahí, en ese punto de transición, cuando los documentos estaban sobre la mesa y las miradas se cruzaban a la espera de la próxima jugada, donde comprendí que mi historia no acabaría con un veredicto, que había más en juego que un juicio, que el gesto de salvar a una desconocida, que por un momento me había parecido un acto de piedad, debía ser leído ahora a la luz de sus consecuencias, y que yo tenía que asumir esa responsabilidad, no simplemente para castigar, sino para reconstruir lo que todavía podía salvar. La audiencia llegó con la gravedad de una tormenta anunciada. Recuerdo el zócalo de mármol de la sala, el eco de los pasos y la sensación de que cada mirada era una pequeña radiografía de mi vida. Javier se sentó a mi lado como una roca vieja. No hablaba mucho, su presencia decía lo que no se podía decir en voz alta. Armando desplegó las copias, repaso y repaso. En sus manos los papeles no eran trozos de vida, eran la posibilidad de revelar una verdad que debía ser respetada. Entré con la misma disciplina con la que cruzaba un patio de maniobras, paso medido, respiración controlada. No quería lágrimas en la sala, quería que hablaran los hechos. El juez escuchó como si el mundo fuese una serie de piezas que debía ensamblar. El doctor Julián declaró lo que yo ya sabía en el pecho, el estado terminal de Miguel, la llegada en fase avanzada, los días en los que nadie estuvo ahí. Su voz, profesional y humana, trajo datos clínicos sin adornos y dejó claro algo que a mí me dolía en las entrañas. La enfermedad había aislado a mi hijo de la red de cuidado que necesitaba. Cuando Armando presentó las pruebas, hubo un silencio punzante. Fotografías, extractos, recibos, la libreta. No eran solo papeles, eran el mapa de una vida que había sido saqueada en los momentos de más vulnerabilidad. Vi a Valeria en la sala, sus manos entretenidas con un pañuelo, su cara construyendo resignación. No era una escena de odio, era un cuerpo enfrentando consecuencias. Eso no alivió mi dolor, pero me obligó a mirar sin convertir mi relato en una caricatura. La defensa buscó explicaciones que sonaban como huecos. Hablaron de malentendidos, de acuerdos verbales, de ayuda mutua. Fueron frases que intentaban envolver la evidencia con un velo de normalidad. Yo recordé entonces la vieja máxima del ejército: la verdad no necesita adjetivos, solo hechos. En mi cabeza pasaba la imagen de la estación donde había recogido a Valeria años atrás, la lluvia, su rostro, mi decisión de ofrecer una cama y un trabajo. Esa decisión, simple y urgente, ahora formaba parte del expediente más doloroso de mi vida. Hubo un momento en la audiencia que no olvidaré, una grabación breve, sin música, sin dramatismo, con la voz de Miguel leyendo algo de su libreta en un mensaje de voz. Lo escuché y lo sentí entrar como una carta abierta a la sala. Sus palabras no eran condenatorias, eran cotidianas y dulces, agradecimientos, alguna que otra broma, detalles banales que ahora sonaban como evidencia de que alguien le había arrebatado compañía cuando la necesitaba. La voz de mi hijo reunió la sala en una pausa que duró una eternidad. Valeria no se quebró en llanto, lo cual no la exculpó ni la condenó. Ella dio su versión, que había asistido a Miguel, que había pagado por servicios, que había estado ahí en la medida de sus fuerzas. Sus palabras intentaban construir una coartada. Algunas personas en la sala se conmovieron. Yo pensé en cómo una misma vida tiene muchas caras y en cómo mi acto de ayuda había multiplicado esas caras hasta volverse irreconocible. El veredicto, cuando llegó, no fue una explosión ni una sentencia cinematográfica. Fue una resolución medida. El juez determinó medidas que protegían los bienes
en nombre de la memoria y de la necesidad de esclarecer los hechos. Ordenó la revisión y una auditoría para determinar la procedencia de los gastos. No hubo cárcel inmediata, y eso dolió. Esperaba un castigo que rellenara el hueco que la ausencia de mi hijo había dejado. Pero la justicia no es un botón que devuelve lo perdido. Es un proceso que intenta, con herramientas imperfectas, restituir algo de orden. Salí de la sala con el cuerpo cansado, con la sensación de haber puesto en marcha una maquinaria lenta pero necesaria. La comunidad nos miraba. Había quienes me felicitaban por no rendirme. Me decían, hiciste lo correcto. Doña Teresa me abrazó con la simpleza de siempre. Lo importante es que luchaste, mija. Esas palabras me sostuvieron. No pretendía la venganza. Quería que la historia de Miguel no se perdiera entre fracturas y modas. La verdad, pensé, no es vengativa por naturaleza. Es respetuosa con los que ya no pueden hablar. Con la prudencia de quien tiene heridas abiertas, comencé a planear el siguiente paso. ¿Qué hacer con aquello que quedaba en tierra de nadie? No quería que la herencia se convirtiese en un instrumento de ostentación. Miguel había sido austero, de gestos simples. Quería que su nombre fuera sinónimo de cuidado y no de consumo. Así nació en mi mente la idea del Fondo Miguel. Un proyecto pequeño al principio, pensado para testear, para evitar la grandilocuencia. Lo imaginé como una línea de ayuda a quienes, como mi hijo en sus últimas semanas, se encontraban desprotegidos. No bastaba con la idea, tenía que construir estructura. Llamé a Javier y Armando para delinear los primeros pasos, siempre con la claridad de que no narraría procesos legales ni financieros aquí. Solo diré que habíamos decidido usar parte de los recursos disponibles para crear una red de apoyo, medicinas, transporte, acompañamiento emocional y pequeños subsidios para hogares que cuidaran de enfermos oncológicos que no tenían visitas. No era la solución a todos los males, pero era una forma concreta de que la memoria de Miguel trabajara por alguien vivo. El primer acto público del Fondo Miguel fue modesto, un aviso en el centro comunitario, una reunión con médicos y voluntarios del hospital y una pequeña caja con medicamentos gestionada en colaboración con la administración del San Rafael. Había quienes nos miraban con escepticismo, otros con gratitud. Para mí, cada paso estaba medido por la urgencia de transformar el dolor en algo que hiciera bien. No quería discursos largos, quería resultados visibles, una cita médica pagada, un viaje a un tratamiento, unas sábanas limpias. Fue así en una de esas primeras acciones que conocí a Diego. Apareció en la sala de espera del San Rafael en un cuerpo pequeño pero con una fuerza dentro que lo hacía visible. Tenía 8 años, una mirada que no correspondía a su edad, y una historia que se parecía a muchas otras, huérfano, enfermo, sin un referente que pudiera garantizarle un cuidado constante. El personal del hospital nos lo presentó como uno de los casos que más les preocupaba. No tiene familia estable, dijeron, y su tratamiento está en riesgo por la falta de acompañamiento. Lo vi dormir con una gorra de tela, la misma que a veces llevan los niños en quimioterapia para cubrir la ausencia de cabello. Era una imagen quebrada que pedía reparación. La primera vez que hablamos, él apenas podía pronunciar mi nombre. Le hablé sin formalidades, en voz baja, contándole pequeñas cosas, que mi hijo se llamaba Miguel y que su nombre ahora servía para ayudar. Le ofrecí una sopa que alguien había traído, tomó la cuchara como quien agarra una cuerda. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. Diego fue bajando su guardia con la paciencia de cada encuentro. Una galleta compartida, una historia de mis viajes, la lectura de viejas canciones que a Miguel le gustaban. Entre el hospital y mi casa fui tejiendo un vínculo que no buscaba apresurar nada, simplemente estar. Adoptarlo no fue un arrebato romántico, fue la suma de decisiones lentas y conversaciones con profesionales, médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
Se nos explicó que la adopción de un menor enfermo requiere cuidados especiales, supervisión y la certeza de que el entorno será protector. No prometí curaciones, prometí presencia. Eso fue lo que ofrecí, la seguridad de que no estaría solo. Diego, en su forma de niño que sabe que la vida puede doler, aceptó con la desconfianza de quien ha aprendido a no aferrarse demasiado a las manos que aparecen. La transición fue un aprendizaje para ambos. Mi casa volvió a llenarse de ruidos, la risa infantil que desafinaba al principio, los juegos, las discusiones por la televisión por canales infantiles, las tareas de la vida cotidiana. Preparar la casa fue una operación que ejecuté con el mismo rigor que un entrenamiento. Adaptar espacios, asegurar medicación, poner en regla visitas médicas. Mi disciplina militar no desapareció, cambió de objetivo. Las órdenes ya no eran de combate, eran de cuidado. Horarios de medicación, comidas, horarios de descanso. Me descubrí cantando canciones que hace años no recordaba y aprendiendo a leer cuentos con voces distintas. Diego tenía además un agujero que no se veía en los análisis clínicos, la sensación de no pertenecer. La idea de hogar le resultaba extraña. Lo acompañé con paciencia. Le expliqué, a mi manera sin dramatismos, que las familias se construyen con actos y no con papeles, aunque los papeles también importan. Le conté de Miguel sin embellecer. Le hablé de su risa, de sus torpezas, de cómo le gustaba el fútbol y de que el fondo llevaba su nombre para que nadie más sufriera el abandono de una enfermedad. Le mostré la libreta de Miguel alguna vez con texto seleccionado, recetas, dibujos, una frase cariñosa. El niño la miró como si leyera una reliquia, luego me miró a mí con la seriedad de quien empieza a creer. El proceso de adopción avanzó con sus tiempos legales y afectivos. Hubo entrevistas, evaluaciones y un trabajo terapéutico con Diego para preparar el terreno emocional. En la espera, mi casa se volvió una mezcla de papeles legales y juegos de mesa, de recetas médicas y tardes para plantar tomates en el patio. Diego sembró su primer tomate con manos torpes y enormes ojos concentrados. Una noche, al verlo arrancar un puñado de hojas secas, entendí que la sanación no siempre se mide en resultados médicos. A veces se mide en pequeñas cosechas domésticas. No diré que la adopción curó todo. No curó la ausencia de Miguel. No borró las noches de vigilia ni las cartas que guardo en una cajita junto al reloj de mi padre. Pero sí creó una presencia nueva que, poco a poco, fue cambiando la atmósfera de la casa. La casa dejó de ser eco para ser anfitriona, y en eso había redención. El Fundo Miguel siguió creciendo con humildad, jornadas de atención, colaboraciones con médicos, campañas de acompañamiento. No éramos una ONG gigante, éramos un equipo de gente que había decidido que la muerte de un ser querido no podía convertirse en impunidad para quienes descuidaban a los enfermos. El nombre de Miguel apareció en pequeños muros, en tarjetas de agradecimiento de familias que recibieron una ayuda puntual, en los ojos de ancianos que volvieron a recibir visitas. Eso me sostenía. Lo que había comenzado como una reacción al dolor se transformó en red. Otras manos se unieron. Con el tiempo, hubo momentos de confrontación pública con Valeria que no buscaban el escarnio sino la claridad. La prensa tocó la historia con prudencia desigual. Algunos titulares fueron duros, otros lacónicos. Evité los ataques personales. No quería que el último recuerdo de Miguel fuese una cámara que escupía juicios. Quería que su memoria quedara asociada a algo duradero. En un gesto que muchos consideraron insólito, propuse que, si Valeria quería enmendar de verdad, no por imposición judicial sino por conciencia, participase en algún proyecto del fondo como colaboradora voluntaria. No lo hice para humillarla, lo hice para ver si la responsabilidad moral podía transformar algo. La respuesta fue ambivalente. Acudió una vez a una sesión de acompañamiento y luego desapareció. Algunos vieron en eso una señal de su falta de compromiso. Yo la vi como lo que era, una persona con límites, sin entender bien el peso de sus actos. En el camino aprendí que la misericordia no es indulgencia ciega. Ser compasivo no significa renunciar al deber de proteger a los vulnerables. Mi vida, fracturada por lo que describí antes como la destrucción, tomó su nuevo sentido en la tensión entre ambas cosas, responsabilidad y compasión. Había sido yo quien tendió la mano a Valeria cuando era una desconocida, y había sido también yo quien, con los años,
Debía asegurarse de que esa sujeción al deber no dañara a otros. Hubo noches de rabia que regresaban como mareas. Cuando eso sucedía, recordaba mis viejas misiones, esa sensación de calma que precede a la acción bien ejecutada, esa confianza en el equipo. El equipo ahora era distinto. Voluntarios, médicos, trabajadores sociales, Javier y Armando, y también Diego, que con su risa breve me enseñó que la vida sigue. Me di permiso para sentir dolor sin que ese dolor dictara cada decisión. Aprendí a aceptar que la culpa muchas veces no me servía, la responsabilidad sí. Un día, en una actividad del fondo en una comunidad periférica, conocí a una madre llamada Rosa, cuyo hijo tenía tratamiento y cuyos escasos recursos hacían que cada traslado al hospital fuese una odisea. Rosa me miró a los ojos en la fila de entrega de medicamentos y me dijo sin amargura, solo con la tremenda certeza de quien lucha: «Gracias por no dejarme sola». Fue una frase simple que me reacomodó el alma. Comprendí que la vida que había perdido era un tesoro compartido si lograba que su nombre ayudara. Fue una promesa silenciosa a Miguel, convertir su pérdida en compañía para otros. La reconstrucción de la casa también fue un trabajo simbólico. Mi jardín, antes dejado, se transformó en un huerto pequeño con tomate, cilantro y una higuera que planté una mañana con Diego. Aprendí que cultivar algo da sentido a la paciencia. Los días de sol nos sentábamos a comer tacos improvisados y esa rutina sencilla se volvió un ritual de reparación. El sonido de la sartén, las risas moteadas por las bromas infantiles, los pasos apresurados hacia la escuela de barrio, todo eso formaba parte de una reconstrucción íntima que no necesitaba aplausos. Con el tiempo, algunos antiguos camaradas me escribieron para ofrecer apoyo o simplemente para recordar. Javier se jubiló de sus tareas civiles con una carta escueta y un abrazo. Armando siguió actuando con la sobriedad que le era propia. No fue un héroe de película, pero fue el tipo de aliado que uno necesita, leal, racional, con sentido del humor seco. Doña Teresa siguió siendo la ancla de la vecindad. Traía tardes de sopa y consejos en voz baja. «No te olvides de vivir, mija». Sus palabras eran una licencia para continuar. El proceso judicial se cerró con una resolución que nos permitió gestionar con cierto margen los recursos y la creación formal del fondo. Valeria quedó obligada a algunas medidas de restitución y a una supervisión, pero no hubo castigos extraordinarios. Fue una resolución que me dejó ambivalente, satisfecha por la reparación parcial, insatisfecha por la imposibilidad de regresar el tiempo. Aprendí a aceptar la limitación de lo jurídico cuando se enfrenta la pérdida humana. La justicia no sustituye la ausencia, puede, sin embargo, evitar que esa ausencia se destine al saqueo. Poco a poco, la vida me mostró que la palabra destrucción, que había usado para describir la sensación inicial, era demasiado absoluta. Lo que hubo fue un quiebre profundo, sí, pero también había rendijas por las que la luz podía entrar otra vez. El acto de salvar a una desconocida, esa mano tendida en una estación hace años, había tenido consecuencias que no preví. Me perseguía la idea de que la bondad sin límites necesita de discernimiento, no por ser menos compasiva, sino por ser más consciente. Aquel gesto originario de ayuda no dejó de ser noble, dejó de ser inocuo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no la hubiese rescatado aquella noche de lluvia. ¿Habría sido Miguel más protegido? No tengo respuestas. La historia no admite ese experimento. Sé, en cambio, que lo que hice me define tanto como lo que no hice después. El arrepentimiento vive en esa tensión, ser quien soy, con mis aciertos y mi entrega, y asumir el daño que se causó sin quererlo. Esa es la verdadera confesión que traigo hoy. Fui compasiva y pagué un precio. No busco que eso se lea como lección universal. Busco que se lea como testimonio honesto. Hay que ayudar, sí, pero también hay que cuidar las consecuencias de esa ayuda. Con Diego creciendo, con el fondo consolidándose en la medida de nuestras fuerzas y con el peso del dolor atenuándose en nuevas formas de servicio, encontré una especie de tregua. No es la paz solemne de las películas, sino la paz cotidiana de quien ha hecho lo que estaba en su mano para reparar. El reloj de mi padre sigue en mi bolsillo. A veces lo saco y le hablo al silencio.
Otras lo dejo ahí como testigo silencioso de que, a pesar de todo, llegué a tiempo a muchas cosas importantes. La confesión que suena más dura en mi boca es esta. Salvé a una desconocida y ella, en su egoísmo o en su necesidad deformada, destruyó parte de mi mundo. Digo destruyó porque así lo siento. Sin embargo, añado que de esa destrucción brotó algo nuevo que no hubiese imaginado. Un proyecto de vida que honra a mi hijo y protege a quienes en su vulnerabilidad necesitan otra mano. La paradoja me acompaña. Mi gesto más humano fue al mismo tiempo el inicio de mi mayor dolor, y a partir de ese dolor construí una red de humanidad. No pretendo que mi experiencia sea un manual de moralidad, solo ofrezco esta confesión como invitación a la reflexión. Pregúntense si alguna vez ayudan a alguien, ¿con qué límites lo hacen? No para ser mezquinos, sino para que la ayuda no se vuelque en daño. Pensemos también en las estructuras que dejamos a los que amamos, visitas, presencia, redes de apoyo. La ausencia duele tanto como la traición. Hoy, cuando me siento en el porche con Diego a mi lado, con el ruido de la ciudad a lo lejos y la higuera dando unas frutas tímidas, me dejo sentir la sencillez de los días. Él corre, se lastima, se ríe, hace deberes y a veces me pregunta por Miguel con una curiosidad inocente. Le cuento pequeñas anécdotas sin solemnidad, que Miguel se quemó una vez cocinando y juró no volver a hacerlo, que le gustaba un equipo de fútbol que yo nunca entendí. Reírnos de esas cosas es también honrar. Si algo quisiera que se lleven de mi historia es esto: la compasión es una obligación moral, pero la compasión sin discernimiento puede ser peligrosa. No digo que haya que abandonar a los que piden ayuda, digo que hay que hacerla acompañada de responsabilidad. Y sobre todo, no permitan que la ausencia de un ser querido sea terreno fértil para que otros lo conviertan en mercancía. Luchemos por la memoria con ternura y con firmeza. El Fondo Miguel sigue recibiendo historias. Algunas son sencillas: una madre que consigue transporte para su hijo, una enfermera que repara una cama, una familia que recibe comida durante un tratamiento. Otras son más complejas, necesitan intervención y tiempo, pero en cada una veo el rostro de mi hijo en todos esos pequeños gestos, y eso me devuelve parte de lo que perdí. A veces, cuando se enciende la televisión y aparece el mar en imágenes de reportajes que hablan de otras tragedias, siento la tentación de pensar en aquel rostro empapado de la estación, en la mano que extendí sin esperar nada. No me arrepiento de haber ayudado. Me arrepiento de no haber previsto que la ayuda, como todo acto humano, puede tener efectos imprevistos. He aprendido a combinar la compasión con la prudencia. A tender la mano, sí, pero también a ser vigilante para que esa mano no se transforme en llave de saqueo para los vulnerables. Cierro esta confesión con la certeza de que la vida sigue siendo una mixtura de sombras y de luz. Salvé a una desconocida, y ese acto, irónicamente, me arrastró a una de las pruebas más duras de mi existencia, pero también la llevó a reconstruir algo que no existía antes, un puente entre el dolor privado y la solidaridad pública. Mi vida, aunque partida, ha encontrado sentido en el servicio que hoy doy y en la compañía nueva que me acompaña: Diego, el fondo, los rostros de quienes hemos alcanzado. Si algo les dejo, lector o espectador, es la invitación a mirar la ayuda con ojos enteros, con ternura y con juicio, con corazón y con límites. No hay contradicción entre ser bondadoso y ser responsable. Y si alguna vez tienen frente a ustedes una persona necesitada, háganlo, sí, pero hagan también el ejercicio de pensar en las consecuencias, de construir redes y de proteger a los vulnerables para que la solidaridad no se convierta, sin querer, en daño. Gracias por escuchar esta confesión. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que pueda reflexionar sobre la responsabilidad familiar y el cuidado a los enfermos. Si tienes una experiencia parecida, cuéntala. A veces las historias nos contienen más de lo que pensamos. Suscríbete si quieres acompañarme en las próximas historias de este camino que sigue, imperfecto pero lleno de intención.